Gracias. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por la invitación, la doctora, y también a ustedes por acogernos. ¿Sí? Un poco más fuerte. Ok. Como mencionaba la doctora, realmente las pruebas rápidas son como el nombre dice, son pruebas que nos ayudan a diferenciar ciertas enfermedades, ciertas patologías en el momento, pero hay pruebas también que debemos de contraponerlas, en este caso con pruebas de confirmación, para poder saber si realmente la prueba nos está dando un verdadero positivo o un verdadero negativo. Pero también depende muchísimo de los pacientes. Cada paciente fluctúa su dinámica viral o su dinámica, si es una bacteria, su dinámica bacteriana, y eso también hace que nosotros como médicos veterinarios podamos dedicarnos un poco más al laboratorio para saber si estamos siguiendo la línea de diagnóstico correcta o no. ¿Ok? La charla es destinada para el día de hoy. Me presento de antemano. Soy el doctor Brian Vázquez Salazar. Tengo una maestría en ciencia de laboratorio clínico. Soy especialista en laboratorio clínico de la Universidad de Bogotá. Tengo un diplomado en microbiología y soy el director del laboratorio Red Lab de Guayaquil. Todo comienza aquí, ¿verdad? Todo comienza en la consulta médica, felinos, tenemos al gatito, y ese es el evento donde hay una relación del médico veterinario con el paciente y el laboratorio. ¿Okay? La mayoría de clínicas ahora tienen su pequeño laboratorio donde pueden testear las diferentes pruebas y se recomienda que tengan un laboratorio que tenga pruebas rápidas, que pueda implementar ciertos equipos, un hemograma, una bioquímica básica, que tenga sus controles, que tenga sus calibradores. Todos los equipos deben de calibrarse cada cierto tiempo. Hay unos que se hacen cada semana, otros que se hacen cada 15, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del equipo. Pero sí es necesario tener un laboratorio interno para poder dar el primer paso del diagnóstico. A veces inclusive hasta un hemograma les puede ayudar. Ven un paciente canino con una leucopenia marcada, cachorro, sospechan una enfermedad viral, porque los virus trabajan muchísimo con la parte de los leucocitos. Y así mismo también en los felinos, si vemos marcada leucopenia, podemos sospechar de una enfermedad viral. El paso a seguir es una prueba rápida, ¿okay? Ya sea leucemia, sida, calicivirus, coronavirus, sí hay pruebas rápidas. Y en el caso de los caninos, que también los manejamos como las pruebas rápidas virales, parvovirus, etc. La fase preanalítica es muy importante. Hay clínicas, consultorios que no tienen equipos. Tuvimos una conversación previa en la cual se mencionaba de que a veces por no confiar en ciertos equipos, pero es que esta fase, la fase preanalítica, es muy importante para poder yo confiar en mi resultado. Si la fase preanalítica, donde se realizan todos los procesos previos del laboratorio clínico, no se hacen correctamente, lo que se va a analizar posiblemente va a tener errores. Y el resultado final, que es la parte postanalítica, va a tener aún más errores. Y ahí es donde el laboratorio externo trata de limitar estos errores, pero también ustedes lo pueden hacer para tener un resultado confiable. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la fase preanalítica? Primero, analizar las muestras, como todo. Llega un tubo, hay que analizar si es que también se analiza, preanalítica. Si el tubo si es un tubo morado, analizar la cantidad, analizar si no hay coágulos. En el caso de un tubo amarillo o rojo con un buffer o un gel separador, observar si la muestra está normal, si está hemolizada, si está lipémica o si está entérica. No podemos señalar. Entonces, los sueros, cada uno de los sueros tiene determinante, inclusive en las marcas comerciales le dan una ficha técnica y le dice sensible a hemoglobina, sensible a triglicéridos, sensible a bilirrubina. Ahí están los tres. Entonces, las marcas también tienen una limitación. Le dicen no utilizar suero lipémico. La lipemia, en este caso, cuando trabajamos con las pruebas rápidas, hace un film en la grasa. El triglicérido que queda ahí hace un film. Inclusive puede adosarse el film y no dejar que el diluente pase. O no genere la reacción de la tirilla de la prueba rápida con el suero.
porque hay triglicéridos. Entonces eso influye muchísimo. Entonces, ¿sabe que la muestra está muy lipémica? Esperemos unas 4 horas, 6 horas en ayunas, más aún si lo tengo internado, vuelvo a tomar una nueva muestra, centrifugo, la muestra salió sin triglicéridos o en cruces, no 3, una. Y es mucho mejor trabajar con una prueba con menos lipemia que una prueba que está sin. ¿Ok? Entonces influye muchísimo. La ictericia también. Hay casos de ictericia provocadas también por enfermedades o patologías que en este caso ya es dependiente del paciente. Y en estos casos sí deberíamos trabajar con la muestra. Pero sí hay interacción. Por tal motivo las pruebas rápidas tienen que tener una contraprueba. En estos casos. ¿Ok? Respetar los tubos. Este tubo que está acá arriba, si ustedes se dan cuenta, tiene un coágulo. ¿Ya? Y eso influye mucho en las pruebas rápidas o de confirmación, inclusive hasta las pruebas de PCR. Y en el caso de la de abajo que vemos, si se dan cuenta que es un tubo de citrato, ese citrato solo son para 2 ml y la hemos llenado hasta 5 y un poquito más. Entonces el citrato con la sangre no van a tener la relación que necesitan 2:1 y lamentablemente vamos a tener errores. Coágulos en una muestra deshidratada no es una muestra válida. Y así nosotros centrifuguemos no vamos a tener los mismos resultados. Error preanalítico. La otra es la cantidad. En el tubo menciona que tenemos que llenar 2 ml y ese tubo tiene menos de 1 centímetro. También influye un error preanalítico. En el tubo de al lado son 4 ml, aproximadamente 5 ml, cuando el tubo solo es para 2 ml. Tiene más de la cantidad. ¿Qué va a pasar en el primer tubo? Si hacemos un hemograma de esa muestra, vamos a tener hemoconcentración, hemoglobina corporal media elevada, HCMC elevado, o concentración de hemoglobina corporal media elevada, falsamente. Y en el caso del otro tubo, que tenemos mucha muestra, vamos a tener coágulos. Es decir, vamos a tener agregados plaquetarios, leucopenia, falsa anemia, por la relación. ¿Ok? Entonces, esas cositas que pueden pasar, que parecen cositas, se convierten en cosotas al final. ¿Por qué? Porque los errores preanalíticos, antes del proceso analítico, hacen de que todo lo que pase durante el análisis puede tener errores, puede producir más errores de lo normal, y esas cosas tan pequeñitas pueden complicar en el resultado final. ¿Okay? Bueno, aquí es un paper que tengo de Olivera, del 2009, en el cual menciona los errores preanalíticos, las fases analíticas y las fases postanalíticas. Y vemos cuál es el porcentaje que nosotros podemos encontrar. Esto es en humanos, por si acaso, pero lo mismo pasa en veterinario. ¿Sí? Los errores que se pueden encontrar. Y si se dan cuenta, la fase preanalítica va del 46 al 68% para que un resultado sea confiable, ¿ya? Sea confiable, a diferencia de las otras fases. Las dos fases siguientes son muy importantes, pero en la fase preanalítica, desde el tiempo de ayuno, la estasia venosa, a veces cuando utilizamos torniquetes, la fleotomía adecuada e inadecuada, la pérdida del paciente, de la muestra, el transporte, se mezcla la muestra, tomar inadecuadamente la cantidad del tubo, inclusive la muestra se necesita en tubo morado y lo tomamos en tubo rojo, todas esas cosas. ¿Ya? Tomar, si tenemos internado, le tomamos a Coquito, y acá también se llama Coquito, le tomamos inadecuado a Coquito, será la prueba aquí, será allá, son perros, son French los dos. Todas esas cosas hacen de que la fase preanalítica sea muy importante antes de ingresar a la fase analítica. Y la fase analítica solo tiene el 7 al 13%. Es decir, ¿pero por qué? Si los equipos son los que deben de trabajar y son los que más errores tienen. No. En los equipos, si están bien calibrados, si los equipos tienen un buen mantenimiento, son equipos de buena calidad, son equipos que han tenido control de calidad, el error de la fase analítica va a ser muy bajo. Y aquí depende de los errores, defecto en el equipamiento, pérdida de la muestra, cambio de identidad, lo que mencionábamos, contaminación de la muestra. A veces mandamos orina y sangre. Los laboratorios que tenemos estos mensajeros a veces suelen tener errores y a veces puede haber mezcla. Ahí se llama al laboratorio o se llama, en este caso, al médico para que le emita una nueva muestra.
pero ustedes tienen aquí mismo. Entonces pueden también volver a tomar la muestra en las clínicas, esa es la facilidad. Y en el caso del post-analítico, bueno, pérdida de resultados, interpretación incorrecta, error en la transmisión, a veces los equipos pueden dar resultados inadecuados, o en los equipos mismos automatizados suelen dar como una especie de asterisco, cuando la muestra está muy elevada o está muy abajo. Entonces ahí tienen que remitir a un laboratorio de referencia. ¿Okay? Entonces, si nos dimos cuenta que la parte preanalítica es muy importante. El error, ¿por dónde va? 46 a 68%. La solicitud de laboratorio influye muchísimo. Si el médico veterinario no tiene la capacidad, no está capacitado, por decirlo así, no está capacitado para poder discernir o diferenciar las diferentes patologías. Entonces, en serio, recuerden la serie de Doctor House. ¿Se acuerdan de Doctor House, verdad? En Doctor House, llega Doctor House con su bastoncito y pone una pizarra, da la vuelta y comienza a decir, bueno, vamos a dar posibles, y comienza a ver, ¿tú qué tienes? Distemper. ¿Tú qué piensas? Lectopirosis. ¿Tú qué piensas? Qué sé yo, una congestión venosa. ¿Tú qué piensas? Una cardiopatía. Listo. ¿Y tú qué piensas? Va dando opciones. ¿Okay? No es uno solo. ¿Ya? Entonces comenzamos a decir, sí, pero el de acá arriba no puede ser por el distemper, no puede ser, ¿por qué? Porque la prueba salió negativo. Ah, pero hiciste tal prueba. No, hazla primero para ver si es negativo o es positivo. Entonces, esa disertación que hay entre la cabeza o el director del hospital, en este caso, con los médicos residentes, hacen de que uno pueda interactuar. Pero cuando yo estoy frente del paciente y soy yo con el propietario y con el paciente, yo debo de actuar mucho más rápido y tener los conocimientos adecuados para poder saber qué tipo de prioridad son. ¿A qué nos referimos? Principalmente a las fases de la enfermedad. Tenemos un paciente en fase aguda y el doctor cogió una prueba en fase crónica. O tenemos un paciente en fase crónica, pero el doctor envió una prueba en fase aguda. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Las dos van a salir negativas, porque las fases no son, la elección de la prueba no es adecuada para tal fase. Yo acabé de hacer una prueba rápida ahorita, era corona parvo. En parvo está marcadísimo y en corona comenzaba recién a aparecer dentro de la misma. ¿Y en qué tomó? ¿Sangre o heces? En heces. Muy bien, correcto. Entonces es una prueba adecuada porque el parvovirus se elimina en el 90% por vía entérica rectal, ¿ya? Y la toma de muestra es adecuada. Pero si mandamos sangre, la prueba dice en sangre, pero yo la quiero hacer en sangre. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy en contra de la técnica, de la metodología de la prueba, y eso pasa muchísimo. Entonces, si llego a pescar un positivo de parvo en sangre, porque hay viremia, es decir, está entre el día 1 al día 15, pero si está en el día, entre comillas, 16, y le hago en sangre y sale negativo, ¿yo puedo decir de que esa prueba es negativa? No, porque ¿cuál es la prueba correcta? Hasta 30 días en heces. Entonces sale la prueba, y hay casos que hasta 2 meses. Sale la prueba positiva, heces, paciente, si tenemos un hemograma, leucopenia, puede haber anemia, puede haber hasta trombocitopenia, con un parvovirus positivo. Porque el parvovirus también genera daño medular, ¿sí? Se infecta. Se pueden ver inclusiones, inclusive, para la redundancia, en las plaquetas, ¿ya? En glóbulos blancos del parvovirus. Y también distemper. El distemper también es otra patología que puede generar pancitopenia, es decir, leucopenia, anemia, trombocitopenia. Inclusive, si hay diarrea, trastornos entéricos, puede haber hipoproteinemia, muy parecida al parvovirus. Para eso necesitamos la prueba. Pero correcto, la doctora hizo lo ideal. ¿Cuál es? Elegir una prueba y la técnica adecuada. Pero la clave de todo fue la muestra. La muestra fue correcta. Entonces el paciente es positivo al parvo sobre todas las cosas. Ahora, si es que la prueba da falsos positivos, es otra cosa, que la vamos a ver después. ¿Okay? La fase preanalítica, bueno, aquí tenemos un pequeño caso. Tenemos un caso de un felino de 2 años, castrado, con una evolución de 2 semanas, presenta disnea, cianosis, las encías todas azules,
está bajo de peso, es macho, ya fue castrado, tratamiento previo con doxiciclina, córticos y vitaminas. Las vacunas al día y tiene 2 tests de leucemia, SIDA y peritonitis infecciosa negativos. Se hecho 2 veces y salieron negativos. Entonces, ¿qué podemos sospechar acá? Les doy una pista. Esta es una radiografía, ¿ya? Tórax. Ven que ha perdido totalmente la limitación o los límites a nivel de cada pulmón, de los lóbulos, no se ven para nada y se ve como una masa. ¿Sí ven? Este es el pulmón y aquí está. ¿Sí se dan cuenta? Parece que tuvieron una cardiopatía, ¿no? Está así como cardiopatía no, me parece que hubiera algún tipo de fusión pleural. Puede ser fusión. ¿Ya? Hay líquido, sí, porque se hizo una punción y se encontró algo ahí, porque había líquido, hay una fusión, muy bien. Bueno, realmente es un linfoma. Hay un linfoma que había avanzado parte de un lóbulo, 2 lóbulos izquierdos y parte también del corazón. Había tomado. Entonces era un relajo. Yo tengo esa muestra en el laboratorio. Se parece una águila y el corazón es una cosa chiquita. Pero el tumor así de grande, es una cosa, una bola. Entonces el animalito no podía respirar porque sus pulmones estaban metidos dentro del tumor. ¿Y por qué linfoma y por qué salió negativo a leucemia? Preguntón. Hicimos en PCR, pero no en sangre, de líquido que estaba allá. Ese animal que estaba septicemia. Es que septicemia indicaría de que el virus, que es viremia, podía estar ahí. Pero no, eso es la fase de la leucemia. Porque la leucemia también hay errática, es decir, que no esté en sangre, sino puede estar en órganos. Diseminarse a otros órganos y desarrollar linfomas. ¿Ok? Parece que el virus de la leucemia viral es un virus que puede generar tanto la enfermedad como leucemia, todas las características, al principio leucocitosis, luego leucopenia, con fallo a nivel medular, ¿ya? Y anemia, trombocitopenia. Pero también hay una fase que puede generar diseminación a órganos y generar tumores, que lo conocen como la leucemia oncológica, ¿sí? O la parte oncológica del virus. ¿Sí? Ya van a entender el porqué al final. Conocer la fase de la enfermedad o patología permite elegir la prueba correcta. Si yo no conozco la enfermedad en todo su esplendor, es muy difícil de que yo voy a tomar la decisión de saber si es o no ese tipo de prueba. ¿Okay? Por ejemplo, si yo no sabía que la leucemia generaba tumores, me puede llegar un gatito cianótico, castrado, le hago una prueba de leucemia y SIDA, y me sale negativo, lo mando al laboratorio y me sale también negativo en PCR o en ELISA, y yo digo, no, es que eso no es linfoma. No puede ser porque la prueba me salió negativa, y para que sea linfoma tiene que salir la prueba negativa, no es así. Porque puede que no esté en sangre, sino diseminado a órganos. Y por tal motivo la prueba va a dar negativa. Si yo no hubiera estado el doctor acá y me hubiera dicho que el linfoma puede ser parte o primo hermano o ser parte de la misma leucemia, yo no puedo atender a ese paciente y descartar con otras pruebas de mayor sensibilidad o especificidad este examen. ¿Hay alguna diferencia estructural entre un linfoma común y un linfoma de origen viral? Claro, sí. O sea, si es que yo mando a una citología sin hacer PCR No, ni nada por el estilo, en si mando a hacer citología una no se citología, puede. En histopatología se puede. Ahí sí se puede porque ellos utilizan marcadores CD. Y ellos utilizan los marcadores y te dicen linfoma de células gigantes, linfoma de células T, linfoma de células B. Es que Ellos lo que son normalmente- linfosarcoma, que también hay. O sea, lo ellos que son los normalmente hacen aquí es hacer una aspiración, poner en el Ahí no se puede saber. eso no se puede saber. No. No hay forma de No, saber. no, porque el linfoma es linfoma. Y Linfoma frente a un viral, tumor, tampoco. Linfoma viral, linfoma producido por neoplasias, pero es que el linfoma en el gato
va de la mano con la leucemia. No es que le sale un linfoma porque no tiene leucemia. Tiene que haber algo, una predisposición. O la mamá haber tenido la leucemia y haber transmitido a su cachorro, ya memorizar, cambiar genéticamente esa estructura del paciente para que desarrolle, dar positivo en pruebas de todas, pero obtener la enfermedad. O tener una predisposición a generar el linfoma. En humanos no es así. Las pruebas Como de batería de citología son orientativas, no son diagnósticas. O sea, yo no puedo tener ni siquiera una prueba que me diga yo tengo los linfoblastos ahí, los blastos ahí, más de 30, 40, 50% y decir eso es un linfoma. Es orientativa. Inclusive la citología abajo dice se orienta a, se asocia a linfoma nodal, extranodal, pulmonar, hepático, asocia. No dice es. ¿Quién menciona si eso no es? Es la gold estándar. La histopatología. Y quien te dice si es oncológico o es, en este caso, no oncológico, el histopatólogo con sus pruebas de marcadores tumorales. Por eso es que en los humanos también hay. Inclusive con las leucemias hacen función medular y determinan qué tipo de leucemia es. Megaplástica, mieloide, introide. Ellos determinan qué tipo de leucemia. En animales también se hace. ¿Sí? Se mandan a Venezuela, creo que están haciendo ahorita. Se manda allá y la doctora Yaritza se nos promociona. Ella hace este tipo de estudios. El histopatológico. El histopatológico no lo se ve. Aquí en Ecuador no he visto. Así hacen aquí histopatología para determinación de linfomas, pero no tipifica la palabra. La que hacen la tipificación lo hacen en Venezuela. Ok. Bueno, vamos primero a entender la fase para poder entender bacterianas, parasitarias y virales para entender cómo funcionan los retrovirus. Si no entendemos esta fase, entonces el retrovirus se nos va a hacer un poco más complicado. Primero, lo que primero tenemos es el ingreso del agente, la incubación, el día 1, porque día 0 no existe, día 0 es el paciente sano. El día 1, el paciente se enfermó, ¿correcto? Luego, del día 1, no sé si se puede ver, aquí sí se puede ver, ya del día 1 comienza a desarrollar anticuerpos IgM y tiene un pique más o menos entre la primera y la segunda semana, día 12, día 15. Vamos a tener un pique de IgM y luego va a descender a las 3 semanas, 21 días aproximadamente. Puede avanzar hasta 4 semanas cuando es viral, es decir, cuando el antígeno es viral, puede avanzar hasta 4 semanas y ha habido casos que pueden avanzar hasta 5 o 6 semanas. Muy parecido con lo que nos pasó con el COVID, muy parecido. Y en el caso del IgG, que son los anticuerpos tardíos, pueden iniciar a partir de la primera semana con un pique en la tercera semana, 21 días, y pueden llegar a una espícula de 30 días. Y si ven esto que comienza a bajar y subir, depende muchísimo de la reinfección y en el caso de las vacunas, la inoculación, ¿verdad? Entonces, así funcionan las vacunas, pero también los virus. La diferencia es que con las vacunas, el efecto de inmunoglobulinas es mucho más corto, muy pocos días. Por eso es que hay que revacunar. Y en el caso del virus, no, porque el virus es la materia prima, es el agente causal y entonces el tiempo se extiende un poco más. Es decir, que podemos tener en un paciente con infección IgG una curva que sea lineal ascendente y perdurar, a diferencia de la vacuna que va a subir. Listo. ¿De qué depende esto? Muchísimo depende de la presentación de la fase, depende del sistema inmunológico del paciente, la edad. El cachorro es diferente al adulto en la respuesta inmunológica, la raza, ¿sí? No es lo mismo un Rottweiler grandote, ¿sí? que por ejemplo, un Rottweiler grandote con parvovirus que un French Poodle con parvovirus. El virus trabaja igual, pero se han visto en casos de necropsias en Rottweiler que cuando se hacen los cortes histopatológicos, el Rottweiler tiene una deficiencia de epitelio intestinal hasta los 6 meses. Es grande,
pero su epitelio demora mucho en madurar, a diferencia de un French Poodle o de un Chihuahua. Entonces, a eso se refiere de la predisposición de la raza. La carga. Tenemos dos pacientes, el uno recibió la carga completa del virus porque estuvo en contacto con el paciente y el otro vivía en el cuarto de la mamá donde no había el contacto y pasaba solo 2 o 3 minutos, regresaba a su cuarto. Entonces la carga viral influye muchísimo. El que esté en mayor contacto tendrá una mayor carga viral y el que esté en menos contacto tendrá menos carga viral. Es donde se ven los pacientes, inclusive con el caso que tuvimos de la pandemia, donde que el esposo salía positivo y la esposa salía negativa. ¿Okay? Eso pasaba, ¿verdad? Pasaba muchísimo. Pero si los dos estuvieron en contacto, sí, pero él recibió la carga viral y ella no recibió la carga viral. También influye muchísimo la variedad de las cepas. ¿Sí? Hay cepas que son más virulentas y hay cepas que son menos virulentas. ¿Okay? Inclusive también en el distemper. El distemper también tiene cepas que son neurológicas, que no hacen la fase entérica ni tampoco respiratoria, sino que van directamente al sistema nervioso central y generan convulsiones. Dice, pero es que el paciente no tenía absolutamente nada, solo comenzó convulsiones. ¿Tiene vacunas? No. Se hace una prueba PCR positiva. Aunque ya para eso no habría PCR positivo, posiblemente un IgG positivo, pero si no tiene vacunas no puede tener inmunoglobulina. Y si sale positivo es una fase crónica. Por tal motivo, la cepa influye muchísimo. Hay cepas entéricas que generan trastornos intestinales, inclusive diarreas con sangre, por daño epitelial entérico, y también la cepa que es la respiratoria, que es la que más común y la que más conocen las personas, por eso le llamaron como moquillo. ¿Okay? El nombre se dio moquillo porque la mayoría de animales generaban secreciones nasales y oculares. Decían moquillo por mocoso. ¿Okay? Pero ahora tenemos otras cepas, y esas cepas son las que interactúan. Si tenemos 3 tipos de cepas, no podemos decir si solo tiene enteritis que tenga parvovirus, porque también puede tener distemper, ¿sí? O que tenga problemas respiratorios y solo sea distemper. También puede ser una portetela, también puede ser una parasitosis o migración errática a tráquea. Eso sí puede pasar, es mucho más lo que llaman el trastorno respiratorio verminoso, que también hay en animales de especies mayores, pero también en especies menores. Eso pasa muchísimo en cachorros. Y se confunde. Ok, también tenemos lo que es la comorbilidad. No es lo mismo un paciente que tenga una enfermedad endocrina, tengo ahorita una cliente, un médico que tiene una paciente con un trastorno endocrino, netamente endocrino, no se lo había diagnosticado, no le habían hecho una prueba de sensibilidad para enfermedad renal, porque las creía urea normales, se le recomendó hacer un SMA, el SMA está por 75 cuando el rango es de 14, tiene 6 veces más, y la paciente positiva a lectospirosis. No se había vacunado hace 3 años. Y la lectospirosis está matando. Ni siquiera el trastorno endócrino. Pero hay una comorbilidad. Tiene 12 años, trastorno endócrino, más el problema de la enfermedad renal y la lectospirosis, que también genera fallo renal y hepático. La comorbilidad está ganando. Entonces depende muchísimo también de eso. Si hay comorbilidad o no. Unos resuelven mejor, le puse una agüita mágica y se recuperó. Otros no, porque hay una enfermedad de por medio. Influye mucho eso. La convivencia entre animales, entre otras especies de animales, que también puede haber muchísimo la cepa. Recuerden que no solo los caninos se pueden enfermar del distemper, sino también los felinos y muchos mamíferos más, inclusive el humano. ¿Sí? Hay que el distemper también es humano. ¿Cómo lo conocen? ¿Cuál es el nombre del distemper humano? La doctora me mira raro. Sarampión. ¿Sí? Es un distemper humano. Ajá. Y de ahí es posiblemente la mutación del canino. ¿Ok? Distemper canino, distemper humano. Sí, señores, se llama sarampión. Por eso que genera casi los mismos síntomas. ¿Ok? Secreciones oculares, y bueno, y los de las pústulas, después la pústula de los caninos, las rojitas que se ven. Muy parecido. Y los factores ambientales, que bueno, eso influye muchísimo. Los factores ambientales, más que todo en lo que son fundaciones. ¿Sí? Las fundaciones están a libre albedrío, si están en contacto con animales frecuentes, animales de otras especies, transmitidores de otras enfermedades,
Y también, en el caso, por ejemplo, de ustedes de las clínicas, estas aulas, 4 paredes del internado, una mala asepsia, no utilizar productos que eliminen los virus o las bacterias. Por ahora el que mejor se ha asentado y más económico es el cloro, pero también existe el ozono, ultravioleta y otras que también ampollas, también esterilizadoras. Si no tenemos una buena conservación, puede que el paciente llegue sano y le doy un paquete de virus al pobre muchacho. Y eso va a depender. Ok, entonces todo eso depende de la fase. El paciente llega a la consulta y el médico veterinario le hace la prueba, sale negativo. Después de una semana dice, doctor, le puso la vacuna y el paciente comenzó con problemas respiratorios. Ya sea la triple felina, porque estamos hablando de gatos, o la de distemper en el caso de caninos, y dice, no, el paciente ya tenía. A veces suele ser las mismas técnicas. Hay estudios de esos, hay revistas científicas que mencionan estos casos. Brasil, Argentina tiene publicación donde pueden ver. Listo. Diagnóstico clínico. Doctora, ayúdenos. Fuerte, alto. Ya. Diagnóstico clínico. Proceso para identificar una enfermedad, afección o lesión a partir de los signos y síntomas, la historia clínica y el examen físico del paciente. Correcto. Menciona los signos y síntomas y el historial clínico y el examen físico del paciente. Es decir, que el diagnóstico clínico no solo es el de laboratorio, ni tampoco solo es el examen físico. Es un conjunto de todos para dar un diagnóstico. De todas las herramientas que yo me puedo valer. Palpación, evaluación física, el peso, antecedentes clínicos, todo lo que mencionamos anterior, factores ambientales, comorbilidad, tiene alguna enfermedad. Aparte de eso, el examen físico que nosotros realizamos. Vemos una masa y no le tomamos en cuenta la masa. Decimos, felino con una masa, puede ser cualquier cosa. No, pero el paciente salió negativo al leucemia. No le tomamos en cuenta la masa. Y la masa aquí, ¿ok? No le tomamos en cuenta. Posiblemente puede ser que el paciente sí tenga leucemia, pero se fue para acá. Diseminación errática. Por eso que muchas veces el médico cae en la tentación. Porque el dueño llega con su mascotita, ni bien lo pone en la mesa. A ver, doctor, ¿y qué tienes? ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y lo empieza a presionar. Y usted busca por aquí, busca por allá, le hace prueba y todo. Y él sigue con qué tiene, hasta que usted lo... Hay una palabra clave para esos casos. Esperemos los resultados para yo emitir un diagnóstico. Exacto. Y no tengo un solo diagnóstico, tengo varios, ¿sí? Y de los cuales hay que descartar. Esperarse. Sea paciente, yo digo, sus pacientes son ellos, pero aquí el paciente es usted, porque es el que paga. Y si usted es paciente, tiene que tener paciencia, hay que esperar los resultados. Ah, correcto, eso. Y ahí así, no, que yo quiero saber que yo fui un tal, yo busqué la página web de pepito.com o fidodido.com y me dice que esto puede ser leucemia. Y a veces tiene la razón, porque le acierta. Porque a veces de todas las patologías, una de ellas es leucemia. Mi gato vecino le dio leucemia y como pasa con él, tiene leucemia. Es que puede tenerlo, pero posiblemente puede que no sea esa la enfermedad primaria. Entonces hay que también educar un poco a nuestro cliente. Entonces, no solo es el hemograma, no solo es la prueba rápida, es un conjunto de todas las posibilidades. Si económicamente estamos limitados por el sector, por los clientes, porque ya ha gastado $1,000 en otra clínica y acá solo llegó con $10, lamentablemente hay que hacerlo. A ver, voy a hacer una prueba rápida. Mira, si me sale positivo, te puedo ayudar, pero si me sale negativo, debo de seguir indagando. Qué pena por haber gastado ya, pero nosotros trabajamos así. Hay formas también de educar. Entonces, acá el propietario hay que educarlo a los clientes, hay que educarlos, pero tenemos que hacerlo. Hay que pelear contra todo eso. ¿Listo? Muy bien. Correcto. Aquí tenemos para el diagnóstico diferencial que necesitamos para estos pacientes, que tenemos aquí 2 casos. Una radiografía que me ayudó muchísimo en el caso del felino con el tumor arriba. ¿Sí? Yo no sabía que tenía esa masa. Me mandan el líquido, doctor, eso es un linfoma. No puede ser, porque tiene que ver. Porque el tumor puede haber tomado algo. Hacen radiografía y, oh, sorpresa. Confirmatorio. Si no tengo una prueba de confirmación,
¿Cómo puedo saber si realmente es o no? Y una ecografía que estamos, hay resonancia, te hablo en la parte de neurología, la resonancia magnética, tomografía que también hay. No quiero hacer publicidad, pero hay ahora ya aquí en Guayaquil un laboratorio que queda por vía Aurora, donde tienen este tipo de pruebas y ustedes tranquilamente pueden realizar. Esto es en los laboratorios. Nosotros realizamos, en este caso, para estas pruebas de ELISA, tenemos, para sílex-leucemia tenemos pruebas en ELISA y tenemos PCR, que está, ahí sí se ve, correcto, la prueba de PCR que estamos manejando acá. Ahora ya hay empresas que trabajan o promocionan ciertos equipos. Pueden ustedes obtenerlos, pero hay ciertos parámetros que también hay que tomarlos. No es de comprar solo un equipo y mandarlo en la esquina, porque eso yo veo bastante en la clínica, o donde está el balanceado, o donde está la comida, o donde está la mesa. Eso pasa muchísimo. Compran ahora, el doctor le dice sí, porque es verdad, eso pasa. Te va a una que vende pollitos y encuentra la máquina de hemograma al lado. Después te meten la sangre y el hemograma y ya está. Entonces, esos son errores preanalíticos que pueden influenciar a que el resultado sea inadecuado. Entonces, aquí vemos un equipo de PCR que tiene su cabina de bioseguridad, que tiene un extractor de microorganismos ascendente con presión negativa para que puedan realizarse con adecuado. Mascarilla del doctor, gorrito, ¿sí? Sus guantes y su traje. Una vez que se termina la prueba, desecha y se elimina. ¿Por qué? Porque esta protección bioseguridad, tanto para el operador, aquí estamos trabajando una muestra de leptospirosis, que es 2 de sangre y 1 de orina. La sangre es mucho riesgo de infección, entonces hay que proteger al operador, pero también hay que proteger la muestra. Porque puede ser que el médico o el técnico o el auxiliar del laboratorio tenga o haya cogido una muestra de un paciente. Si es doctor y trabaja en una clínica, no se lavó las manos. Tiene una muestra de orina en las manos, que posiblemente puede tener la bacteria, leptospirosis. Va a ser sin guantes, porque incluso he visto hacer este tipo de técnica sin guantes, y ahí coge la puntita y la asegura. Ya dejó el ARN de la bacteria para que se pueda replicar. ADN-ARN de la bacteria para que se pueda replicar. Y luego lo pone y sale positivo. Le van a hacer otro laboratorio y sale negativo. La culpa es del laboratorio porque el laboratorio dio falsos positivos. Error preanalítico. Es decir, escenarios que suceden durante todo el proceso preanalítico que pueden obligar a dar falsos positivos o falsos negativos. ¿Ok? Eso también pasa en la parte de análisis. Digamos. Y la pregunta del millón, comenzamos con esto y terminamos al final con lo mismo. ¿Qué pruebas diagnósticas es la mejor? Las pruebas rápidas, el ELISA, inmunofluorescencia, que queda por ahí mismo, o la prueba de PCR. Sí, depende del lugar. Diría que una prueba rápida. Puede ser una prueba rápida. Sí, puede ser. Por ejemplo, ahorita la doctora menciona que tenía un caso sospechoso de parvo, le hizo una prueba de hisopado, eligió la prueba adecuada, eligió la técnica adecuada y la muestra adecuada. Y si le dio positivo, puede confirmar. Más aún si le han hecho controles a esta prueba y la prueba da verdaderos positivos o da verdaderos negativos, entonces se puede confiar. Y si estoy en una clínica donde no puedo tener ELISA o puedo tener PCR, es una buena opción. ¿Correcto? Entonces son perspectivas, ¿no? Pero si la prueba da falsos positivos, ¿qué prueba sería la confiable? Tenemos que elegir entre una ELISA o PCR. Pero como son heces, recuerden que ELISA es serología, no puede hacer heces, entonces sería la PCR. ¿Cómo cambia, no? Pero la mayoría de médicos, acá he tenido una diferencia de criterio, siempre mencionan la PCR. ¿Ok? Vamos a ver. Pruebas para detección de antígenos y anticuerpos, tenemos directas, que son las protis de capa gruesa a capa fina, para encontrar el agente, por ejemplo, una diofilaria, una babesia, una erliquia, micoplasma, capa flogística para determinar también microfilarias, trypanosoma, la prueba de NOC para determinar microfilarias, filarias, pruebas rápidas, que son las pruebas DISEC, que tenemos acá, de BioWar, o screening o los SNAP, que son los mismos, ya pruebas de aglutinación, se ha habido casos que en este caso
se menciona de que esta prueba de SNAP es un ELISA, realmente no es un ELISA, yo hablaba con la doctora, es una prueba rápida modificada de ultrasensibilidad, pero va dentro de pruebas rápidas. ¿No? Ok. La serología, que tenemos serología semi-cuantitativa, como el microELISA o inmunofluorescencia, serología cuantitativa, que es el ELISA, directo, indirecto, competitivo o el tipo SATMI, ¿ya? Y la inmunofluorescencia también. Y diagnóstico molecular, no existe un solo equipo de diagnóstico molecular, existe la prueba de LAM, la prueba de PCR en tiempo real de fluorescencia, que es la que tenemos nosotros, y la PCR convencional, que es la que más se utiliza en los centros de investigaciones, a diferencia de LAM, es una prueba que utilizan los laboratorios de competencia, pero solo dan positivo y negativo, a diferencia de la PCR en tiempo real de fluorescencia, determina la titulación. Título, es bueno. Bueno, tenemos dentro de los métodos directos, para ir un poquito más rápido, la sensibilidad y la especificidad depende de la fase y depende también de todos estos parámetros. Por ejemplo, si hago un frote sanguíneo, ¿ok? Y quiero detectar el Ehrlichia caris, un ejemplo, o en el caso del gato, quiero detectar micoplasma, por ejemplo, estamos hablando de felino. Si tengo un hemograma que marca anemia, tengo una bioquímica que posiblemente enzimas hepáticas elevadas, enzimas renales elevadas, hago un frote sanguíneo y veo muchos glóbulos rojos con inclusiones de micoplasma, la sensibilidad es alta porque lo encontré en el momento. Pero si no la tengo, está en fase crónica, es decir, ya está en médula y no encuentro en sangre, posiblemente encontraría una en 200 campos. Entonces la sensibilidad baja. Depende muchísimo de la fase de cada enfermedad para poder diagnosticar con una prueba directa. Es más económica, relativamente, determina solo el agente causal, esto no determina anticuerpos, es decir, que si ustedes ven un paciente en fase crónica y encuentran una babesia o una Ehrlichia, agárrense porque posiblemente no puede ser eso. Vemos el microscopio y dicen, no, pero esto es una Ehrlichia. Difícil, porque en la fase crónica no se ven ya los patógenos. Los patógenos se ven en fase aguda, cuando inicia la enfermedad, cuando hay, como mencionaba el doctor, la septicemia, la viremia, la bacteremia o la parasitemia, que también puede haber. Pero cuando ya hay fase crónica, no. Si encontramos un paciente con una microfilaria, posiblemente la prueba me da positivo. Pero si no la encontramos y me da la prueba positiva, no quiere decir de que por obligación voy a encontrar las microfilarias en sangre. ¿Okay? Por eso depende muchísimo de la fase. En el caso de los talofelinos, tenemos aquí algunos de los micoplasmas, miren qué bonito cómo se ven. ¿Sí? Aquí tenemos un anaplasma platis en una plaqueta de gatos, así como también hay en caninos, también hay en felinos, ya, en equinos también he visto, y una microfilaria en felino. Pero ustedes no han visto microfilaria en felino, pues no creo que más, sí hay. Y bueno, tenemos acá las pruebas de Ward, las pruebas rápidas, la sensibilidad va desde el 80 al 95%, van a decir, ¿por qué la sensibilidad varía tanto y la especificidad varía tanto? Bueno, ante todo, hay que hacer una pregunta de cajón para poder entender la sensibilidad y la especificidad de cada uno. Muy bien, es la capacidad que tiene una prueba de generar o dar verdaderos positivos. Esa es la pregunta. Y la especificidad, la capacidad que tiene una prueba para dar verdaderos negativos. Muy bien, el doctor está actualizado. Ok, entonces, ¿por qué pueden dar verdaderos positivos o verdaderos negativos? Como mencionamos, depende muchísimo de la fase de la enfermedad. Si tenemos un paciente que está en fase aguda y manda a hacer una prueba en fase crónica, la sensibilidad va a bajar muchísimo, porque el paciente da más para negativo que para positivo. ¿Ok? Y viceversa, si van a hacer una prueba de detección de una fase inicial y le mando fase final, le mando una prueba de fase inicial, la prueba me va a dar negativo. ¿Ok? Puede que tenga la enfermedad, pero la fase no es la adecuada. Es decir, ahí va a afectarse en la especificidad. ¿Ok? Entonces, todos, aquí tenemos la prueba de aglutinación, esto también es una prueba rápida,
Es una prueba de serología rápida, ¿sí? Donde se coloca el suero del paciente, le ponemos la gotita del reactivo y hacemos la mezcla. Aquí está la rosa de Bengala, tenemos prueba de Kuhn, tenemos prueba de reacción y la de tipificación. Esa es una prueba rápida para tipificar. Tenemos un tipificador para determinar el tipo de sangre del felino y para poder hacer las transfusiones. Bueno, listo. Ok, las limitaciones. Primero, los errores preanalíticos, que ya lo sabemos, ¿verdad? Los errores preanalíticos es la primera limitación de todas las pruebas, no solo las rápidas, de todas las pruebas. Segundo, no leer la ficha. He visto muchos médicos que cogen la caja, el prospecto, se va a la basura, y yo ya sé, pongo las gotitas, en la marca BioGuard dice colocar una gota de sangre y 4 gotas del buffer. En la marca, qué sé yo, tecnológica, ya, o Tecnolab, dice colocar 2 gotas de sangre y 2 gotas de suero, de diluente. Pero es que yo todas trabajo por igual. ¿Qué están haciendo ahí? Están quitando la sensibilidad de la prueba porque están poniendo la mitad de lo que menciona la prueba. ¿Ok? Entonces también nosotros podemos tener el error analítico en el momento de analizarlo, por no seguir la ficha. Todas las pruebas se leen. Todas las pruebas que ingresan al laboratorio se deben de leer y se hacen un control previo. Nosotros hacemos eso, controles positivos y negativos, agua destilada, sangre de humano, sangre de equino, sangre de bovino, sangre de todas las sangres, sueros, para hacer cruces y ver si la prueba es específica. La capacidad que tiene una prueba de generar o detectar verdaderos negativos. ¿Ok? Entonces esto también se puede manejar. Y aquí esto es como un preámbulo, no sé si ustedes pueden ver, esto es una prueba X, como el Tecnolab, o Tecnovet, algo así, no sé, en los cuales tenemos en leucemia, tenemos la rayita, ¿sí ven? Positivo. Acá se ve tenue, por eso que está como, yo le pongo así una crucecita y una abajo, si no, ya, y el acá está un poco más clarita, también tenue, ¿ok? Y bueno, acá todavía no tenemos. Bueno, listo. Bueno, las pruebas de serología, esas son las que más nosotros manejamos, la serología, la sensibilidad aumenta muchísimo, porque aquí ya no depende de las gotitas, aquí ya depende del técnico. Es un laboratorio que hace sus pruebas de control, tiene un PRO, tiene un control positivo, un control negativo, entonces la sensibilidad es mucho mayor por el entramado que se hace dentro del laboratorio. ¿Ok? Y la especificidad puede llegar hasta el 100%. Claro, inversión, una mayor inversión, mayor tiempo de prueba, tiene que hacer un especialista, no puede ser cualquiera, el inspector que no le gusta clínica, manda al laboratorio, no, aquí hay que especializarse para esto. Y ¿cómo trabaja la prueba de ELISA? Es súper fácil, yo cuando lo doy la gente entiende y dice, ya sé por qué es buena el ELISA. El ELISA, acá, trabaja con unos pocillos que ya vienen impregnados con antígeno o anticuerpo, dependiendo de lo que yo quiero diagnosticar. Si quiero diagnosticar antígeno, ¿qué tienen que tener en los pocillos? Anticuerpos, lo contrario, correcto. Y si quiero diagnosticar anticuerpos, ¿qué tienen que tener los pocillos? Antígeno. Muy bien, ya vamos a hacer la prueba. La prueba de leucemia viral felina, que la P27 es antígeno viral. ¿Qué debería tener el pocillo? Anticuerpos. La gran ventaja que tiene esta prueba de ELISA, esta marca, es que tiene los pocillos anticuerpos y el conjugado también tiene anticuerpos. Es decir, que es doble anticuerpo o AB antibody para poder capturar con mayor predisposición o mayor afinidad a los antígenos. Por eso que es más sensible que la prueba rápida. ¿Ok? Listo. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Si tengo el antígeno abajo, si tiene anticuerpo, este es el paciente, se van a conjugar. Si ven que está conjugado, se va a hacer el complemento. Si hay antígeno, anticuerpo, se va a formar un complemento. Si el paciente es positivo, añado el revelador y va a marcar. Y en el caso de ser negativo, no va a marcar. La diferencia es que los ELISA titulan y marcan así. ¿Ok?
Entonces tenemos, todos estos son negativos, este es más positivo que este, pero todos son positivos, se ven unos más altos, unos más... la rayita fuerte, la rayita tenue, y este es como que quiere y no quiere. No funciona así en ELISA. En ELISA hay que poner en el equipo, con todas las pruebas, control positivo, negativo y los crop, entonces damos, aquí es el límite de corte. Posiblemente este puede ser un positivo en ese lote, pero también puede ser negativo. Pero estos que están bien marcados son verdaderos positivos. O sea, solo viendo, uno ya está haciendo la técnica y dice, ay, este es un positivo. ¿Ok? Así se ve y se lee en un equipo de ELISA, un lector de ELISA, de placas de ELISA. Y por último tenemos el diagnóstico molecular, que son las pruebas de LAM, PCR, tiempo real, fluorescencia, y la que trabajamos nosotros. No todo es PCR. No es que porque yo tengo el equipo de PCR y yo ya tengo el diagnóstico, ya mencionó el doctor, también puede ser hasta una prueba rápida, depende de la fase o la prueba que debemos de diagnosticar. Y aún así, siendo PCR, ya sea una prueba con termociclador o una prueba de PCR de fluorescencia, dense en cuenta que la sensibilidad va del 98 al 100%. Tiene del 1 al 2% de que puede tener error. Es decir, de cada 100 muestras, 1 o 2. ¿A qué influye eso? También de la fase preanalítica, de la fase y también de la muestra. Las muestras muy lipémicas tienen el mismo error que las pruebas rápidas cuando tienen triglicéridos. Recuerda que este es fluorescencia. O sea, es un PCR que replica ya ADN, pero también trabaja con luz. Y si tengo una capa de grasa, el triglicérido puede interferir en la captación, aunque hay equipos ahora que ya tienen extractores que prácticamente hacen todo ese trabajo y limpian todo eso. O sea, limpian todos esos efectos de la sangre para que salgan limpiecitos, pero hay otros que no lo tienen. ¿Ok? Este equipo sí lo tiene. Y en el acá el termociclador es donde más error se da, porque el acá no tiene nada. El aquí todo se hace manual. O sea, semiautomático y este automatizado. Listo. ¿Y qué detecta? Material genético, ADN o ARN del patógeno. No detecta o no determina anticuerpos. O con eso. Es decir, que si tenemos un felino con lesiones en la boca, ¿ok? Tomamos lesiones en la boca, úlceras, fiebre, decaimiento. Estas úlceras ya llevan un año, porque si hemos tenido a esos pacientes, y le mandamos a hacer un PCR de calicivirus, en sospecha de calicivirus, en sangre, posiblemente puede salir positivo o negativo. PCR en sangre. No va a ser negativo. Porque ya no está en sangre. ¿Dónde se encuentra? En las mucosas. ¿Dónde debería tomarse la muestra? Correcto. Entonces depende muchísimo de eso. Entonces, si solo detecta material genético de la lesión donde yo voy a encontrar y le tomo una muestra de sangre, no, el paciente no tiene calicivirus, no, porque el PCR dice que no tiene negativo, pero es que la muestra tampoco es adecuada. ¿Okay? El PCR tiene una clave, donde tú pongas, te diagnostica. ¿Sí? Si tú tienes un paciente que tiene, a breves rasgos, leucemia viral, ¿ya? Y tienes una masa, es más probable que diagnostiques un linfoma por leucemia o en esa masa que en la sangre. Es mucho más probable. Es una punción, tomas la sangre que sale de ahí, mandas al laboratorio, el laboratorio se encarga de extraer el ADN de esa muestra y replica. Que en la sangre. ¿Ok? Donde tú pongas, ahí es. La doctora le hace un PCR de secreción, bueno, de hisopado rectal para parvovirus, tiene una sensibilidad extremadamente alta cuando se toma muestras en heces, posiblemente le va a dar inclusive hasta los 40, 50 y 60 días. A diferencia que en sangre le va a dar 14, 15 días. ¿Ok? Entonces, donde usted ponga el hisopo o donde ponga la muestra, el PCR te da o positivo o negativo. Pero él no es adivino. Él no le dice, mira, tu paciente es positivo, pero tú me trajiste una muestra de sangre cuando debías traer una muestra de heces. El médico, el técnico, el auxiliar, el zootecnista es el encargado
de saber qué tipo de muestra es la que debo tomar. Listo. Bueno, entonces acá ya lo valoramos y volvemos otra vez a consultar. Yo hago siempre 3 veces esta pregunta. ¿Cuál de todas las pruebas es la mejor?